Hay una organización en Irán que controla un ejército propio, una flota naval propia, misiles balísticos capaces de alcanzar Israel y cualquier base estadounidense en la región, una red de fuerzas aliadas que va desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo y además gestiona entre el 25 y el 35% de toda la economía iraní. No pagan impuestos, no responden ante ningún parlamento, solo responden ante el líder supremo. Y si esta organización desapareciera mañana, Irán como régimen dejaría de existir en cuestión de semanas. Eso no es exageración. Eso es lo que sus propios analistas internos admiten en documentos que no estaban pensados para salir de Teherán. Se llaman los Pasdarán. Y en los próximos minutos vas a entender por qué son la pieza más importante en el tablero geopolítico de Oriente Medio. Y por qué lo que les ocurra en los meses que vienen va a afectar directamente el precio de la energía en toda América Latina. Pero para entender qué son los Pasdarán hoy, necesitas saber cómo nacieron, y el origen de esta historia es más violento y más urgente de lo que cualquier resumen te puede dar. Febrero de 1979. La Revolución Islámica acaba de derribar al Shah de Irán. El Ayatolá Jomeini llega al poder y se encuentra inmediatamente con un problema enorme. Tiene un ejército heredado de la monarquía anterior, un ejército entrenado por los Estados Unidos, equipado por los Estados Unidos, lleno de oficiales con vínculos directos con el régimen que acaba de derrocar. Antes de que la guerra con Irak comenzara, Jomeini ya había purgado 12.000 oficiales del ejército regular, 12.000. Dejando un vacío de mando tan crítico que Saddam Hussein lo vio como una oportunidad y decidió invadir. En septiembre de 1980, las fuerzas iraquíes cruzaron la frontera, convencidos de que iban a aplastar una revolución que aún no había terminado de organizarse. Y en ese momento de crisis total, de invasión real, de un ejército regular incompleto y sospechoso, nació en mayo de 1979 el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los Pasdarán. Una milicia de voluntarios ideológicamente puros, políticamente leales al ayatolá y dispuestos a morir. Eso último no era retórica. Era literalmente la ventaja que Jomeini sabía que tenían. Pero aquí es donde la historia da el primer giro que nadie anticipó. Porque en 1987, en plena guerra, Jomeini tomó la decisión que lo cambiaría absolutamente todo. Ordenó que la Guardia Revolucionaria dejara de ser una milicia y desarrollara sus propias fuerzas terrestres, sus propias fuerzas navales y sus propios componentes aéreos. De golpe, Irán tenía dos ejércitos. Uno heredado del viejo régimen y uno completamente nuevo, construido desde cero para ser leal a una sola figura. Pero lo que nadie calcula cuando analiza esa decisión de 1987 es lo que significó para los hombres que combatían en las trincheras en ese momento. Porque en esas trincheras estaba forjándose la generación que iba a controlar Irán durante los siguientes 4 décadas. En las trincheras de Yuzestán, bajo fuego iraquí, sobrevivieron y destacaron los jóvenes mandos más capaces y más leales. Uno de ellos era un joven llamado Qasem Soleimani, lo que fue en las trincheras de la guerra Irán-Irak. Es ese tejido de hombres que se probaron bajo el fuego real se convirtió décadas después en la cúpula dirigente de la organización más poderosa de Oriente Medio. Y eso explica algo que los analistas occidentales tardan mucho en comprender. Los Pasdarán no son una burocracia militar. Son una fraternidad de combatientes que se conocen desde que tenían 20 años y que comparten una lealtad que no se construye en academias militares, sino en guerras. La guerra contra Irak terminó con Irán en pie, pero devastado. Ciudades destruidas, millones de voluntarios desmovilizados sin destino. Y fue en ese momento, en esa coyuntura de reconstrucción nacional, cuando ocurrió algo que nadie había planeado, pero que terminó siendo la transformación más importante de la historia de los Pasdarán. El régimen los puso a reconstruir el país. Tenían recursos humanos casi ilimitados, motivados, con años de experiencia, construyendo bajo presión extrema.
Y así, a principios de los años 90, emergió el holding empresarial adjunto a los Pasdarán. Su nombre, Khatam al-Anbiya. El sello de los profetas, lo que empezó como una empresa de construcción para reconstruir lo que la guerra había destruido, se convirtió en el actor económico más grande de toda Irán. Hoy controla más de 135.000 empleados, gestiona la construcción de líneas de metro en Teherán, administra el gigantesco campo de gas de South Pars, uno de los más grandes del mundo. Controla bancos, empresas de telecomunicaciones y no pagan impuestos. No pagan un solo rial en impuestos, una ventaja que comparten con las fundaciones religiosas del régimen, muchas de ellas también gestionadas por exmiembros de la Guardia. Eso es lo que significa que una sola organización controla entre el 25 y el 35% del PIB nacional de un país de 90 millones de personas. Pero la dimensión económica es solo una parte de lo que hace a los Pasdarán imposibles de ignorar. La parte militar es lo que realmente define el equilibrio de poder en la región. Y aquí es donde la estructura se vuelve fascinante para quien la entiende de verdad. En la base de la pirámide está el Basij, lo que en los años 80 era carne de cañón, jóvenes enviados a limpiar campos minados con sus cuerpos, es hoy una sociedad paralela con 90.000 miembros activos y una reserva que supera el 1.000.000 de personas. El Basij está presente en cada escuela, en cada universidad, en cada fábrica del país. Vigila códigos de vestimenta. Reprime protestas. Fue la tropa de choque que aplastó las manifestaciones de 2009. Es el sistema nervioso del control social iraní. Por encima está la fuerza terrestre, entre 100.000 y 125.000 efectivos organizados de una manera que revela exactamente para qué fueron diseñados. No en divisiones convencionales como el ejército regular, en células guerrilleras independientes distribuidas a lo largo de las 31 provincias del país. La idea detrás de esa estructura es brutalmente lógica. Si Irán resultara invadido y el mando central cayera, cada provincia combatiría de forma completamente autónoma, sin depender de órdenes desde Teherán, sin necesitar coordinación central. Una invasión a Irán no terminaría cuando tomaran la capital, apenas estaría empezando. Y luego está la Armada de la Guardia Revolucionaria, que es donde la asimetría se convierte en ventaja estratégica real. No tiene grandes fragatas, tiene cientos de lanchas rápidas equipadas con misiles antibuque y minas navales que han perfeccionado durante décadas unas tácticas de enjambre diseñadas específicamente para anular la superioridad tecnológica de la Marina de Estados Unidos dentro del Estrecho de Hormuz, por donde fluye el 20% del petróleo que mueve la economía global. La imagen de decenas de embarcaciones pequeñas rodeando y atacando simultáneamente a un destructor de 2.000 millones de dólares no es ciencia ficción. Es el escenario de entrenamiento de los Pasdarán desde hace 20 años. Pero antes de llegar a la pieza que hace todo esto posible fuera de las fronteras de Irán, hay un brazo que casi ningún análisis en español cubre con suficiente detalle: la Fuerza Aeroespacial de los Pasdarán, no la aviación convencional de Irán. Esta es diferente. Controla los misiles balísticos Sejil-3 y Emad con alcances superiores a los 2.000 kilómetros, poniendo a Israel, a las bases estadounidenses en toda la región y a los estados del Golfo simultáneamente dentro de su radio de acción. Controla además los drones de la clase Shahed, capaces de volar durante horas con misiles aire-tierra, que en 2024 se convirtieron en la pesadilla logística y económica de las marinas occidentales, que gastaron más de $1 millón por misil interceptando aparatos que costaron menos de 20.000. Esa fuerza aeroespacial también gestiona la defensa aérea alrededor de las instalaciones nucleares y la capital y los yacimientos de gas. Y si Irán llegara algún día a operacionalizar un arma nuclear, serían los Pasdarán quienes la controlarían. Pero la joya de la corona, el elemento que define la proyección real de los Pasdarán más allá de las fronteras de Irán, es la fuerza Quds.
Creada formalmente en 1990 con entre 5.000 y 15.000 efectivos de élite, tiene una misión que es en sí misma un modelo de guerra del siglo XXI: exportar la revolución sin enviar ejércitos, crear aliados que combatan las guerras de Irán sin que Irán aparezca directamente en el campo de batalla. Hezbollah, en Líbano, nació bajo la tutela directa de la fuerza Quds en los años 80. Las milicias en Irak, que desgastaron a las fuerzas estadounidenses después de 2013. Los hutíes en Yemen, que hoy atacan el tráfico marítimo en el Mar Rojo. Hamás en Gaza. Sí, todos formados, financiados y coordinados a través de una red que tiene su centro de formación en la Universidad Imam Malik en Teherán, donde reclutas extranjeros de Irak, Líbano, Afganistán y Siria reciben entrenamiento en sabotaje, demoliciones y guerra urbana. El arquitecto de esa red durante más de 20 años fue Qasem Soleimani, que comandó la fuerza Quds desde 1998 hasta que un dron estadounidense lo mató en enero de 2020. Eliminaron al hombre. La red que construyó siguió funcionando. Y esto es lo que conecta directamente con México y con toda América Latina hoy. Los Pasdarán controlan los dos estranguladores del comercio energético global, a través de su presencia en el estrecho de Hormuz y a través de los hutíes sobre el estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo. Cuando esos dos puntos se tensionan simultáneamente, el precio del barril de petróleo sube. Cuando sube el petróleo, la inflación en países importadores de energía aumenta. Los presupuestos nacionales se ajustan. El costo del transporte, del plástico, de los alimentos procesados, de prácticamente todo lo que se mueve en camión, sube. Eso llega directamente al mercado en México, en Colombia, en Argentina, en todos los países de la región que no exportan petróleo en cantidades suficientes para compensar esa presión. Lo que los Pasdarán decidan hacer con esos estranguladores en los próximos meses no es un problema del Golfo Pérsico. Es un problema de economía doméstica en América Latina. La pregunta que te dejo en los comentarios es la misma que se están haciendo los estrategas que nadie ve en público. ¿Pueden los Pasdarán sobrevivir a la prueba más dura de su historia y seguir siendo la disuasión que impide una intervención directa de Estados Unidos e Israel? ¿O todo ese aparato termina siendo lo que algunos analistas ya llaman en privado un trampantojo de enorme poder aparente, pero con límites reales que aún no se han probado del todo? Escríbelo abajo, y si quieres seguir recibiendo análisis con este nivel de profundidad sobre lo que está moviendo el mundo real, suscríbete ahora y activa la campanita. Este es el espacio donde las piezas que los medios grandes no ensamblan se analizan sin filtro.